La segunda sala del Tribunal Constitucional entra en sesión alegato de admisibilidad en la causa ROL 4269, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 11 y 12, inciso segundo, de la Ley sobre Monumentos Nacionales. Tiene la palabra el redactor, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Este requerimiento se interpuso con fecha 12 de enero y se solicita que produzca sus efectos en una causa sobre recurso de protección sustanciada en primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que se encuentra pendiente de fallo y suspendida en su tramitación conforme a lo decretado por esta segunda sala. Los preceptos cuestionados en lo atingente al caso prescriben que los monumentos históricos de propiedad particular quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y que todo trabajo de conservación o restauración, así como la destrucción, reparación o transformación del inmueble, estará sujeta a su autorización previa, y asimismo que el Consejo de Monumentos determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas en su caso. El banco requirente explica que por compraventa de febrero de 2001 adquirió la propiedad del terreno donde se emplaza la fábrica textil Bellavista Oveja Tomé, haciéndose del pleno dominio del inmueble y de todos los atributos de la propiedad. Posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2017, por decreto número 166 del Ministerio de Educación, se declaró que la totalidad del inmueble de la fábrica textil revestía la calidad de monumento nacional en carácter de monumento histórico. Dicha declarativa motivó la interposición por parte del Banco de Chile de una acción de protección constitucional en contra del Ministerio de Educación y del Consejo de Monumentos Nacionales por estimar que el decreto aludido infringía sus derechos a ejercer actividades económicas lícitas, así como, en su esencia, el derecho de propiedad. En cuanto al requerimiento de inaplicabilidad, se postula por el banco que la declaratoria de monumento nacional que ha sobrevenido importa sujetar el dominio a verdaderas regulaciones expropiatorias que le impiden el libre ejercicio de su derecho de propiedad sobre el inmueble, sujetando la condición en que va más allá de la función social de la propiedad contenida en el artículo 19, número 24 constitucional. Añade que se trata de limitaciones desproporcionadas al tiempo que conculcan la libertad del requirente para el desarrollo de actividades económicas lícitas, frente a la exigencia de autorizaciones por parte del Consejo, órgano que obrará con entera discrecionalidad e incluso, atendido el tenor del precepto impugnado, podrá dejar sujeto a la arbitrariedad del Consejo de Monumentos Nacionales. La sala admitió tramitación del requerimiento y confirió traslado acerca de la admisibilidad y dentro de plazo el Consejo de Defensa del Estado, asumiendo la representación del Ministerio de Educación y del Consejo de Monumentos Nacionales, solicitó que se declarara inadmisible el requerimiento, postulando la concurrencia de 3 causales al efecto. En primer lugar, la causal del artículo 84, número 2 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Se afirma que el precepto ya fue declarado conforme a la Constitución, en rol 3080, por sentencia de 18 de julio de 2017, en circunstancias que se trataba de una causa que incidía en un recurso de protección deducido por Bellavista Oveja Tomé, a la sazón arrendataria y promitente compradora del inmueble en que se emplaza la fábrica textil en Comento, respecto al artículo 12 de la Ley de Monumentos Nacionales y en que se efectuaba un idéntico planteamiento de vicios de inconstitucionalidad a los expuestos en esta oportunidad. Se plantea también la concurrencia de la causal del artículo 84, número 6, puesto que el requerimiento carece de fundamento plausible. Se indica que no parece fundado razonablemente la acción deducida cuando la cuestión planteada coincide con conflictos de constitucionalidad ya resueltos y se contradice el pronunciamiento reciente de esta magistratura constitucional que han declarado la conformidad de la Constitución con las normas legales objetadas sin que se advierta cambio de circunstancias o de argumentaciones que llevaron a fallar en dicho sentido. Además, el requerimiento carece de fundamento razonable porque pretende la inaplicabilidad de normas que conforman un sistema general y único de protección y tuición de los monumentos nacionales, buscando en definitiva el requirente modificar a su respecto este sistema completo de protección estatal, pretensión que no se coincide con los objetivos de la acción de inaplicabilidad. Y se postula finalmente la concurrencia de la causal del artículo 84, número 5, puesto que conforme a los antecedentes de la gestión, la aplicación de los preceptos no resultaría decisiva en la resolución del asunto. Señala que precisamente la resolución de la cuestión en sede de protección no depende de los artículos 11 y 12 impugnados, sino que los preceptos determinantes al efecto son aquellos que atribuyen la facultad y que fijan el procedimiento para que el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Educación puedan declarar un determinado bien como monumento nacional, y es sobre ello que debe resolver eventual ilegalidad o arbitrariedad la Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de protección. Estos preceptos relativos a la atribución y al procedimiento no fueron impugnados en autos.
Por resolución de 8 de marzo, la Sala dispuso que, para resolver sobre la admisibilidad, las partes vinieran a alegar, fijándose la presente audiencia al efecto, y se han anunciado en forma para alegar los abogados de las partes, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra en primer término, entonces, por el requirente, don Pablo Méndez, por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, excelentísimo señor presidente. Con vuestra venia vengo a alegar por el Banco de Chile, solicitando se declare admisible el presente recurso y se entre al conocimiento de fondo, tal como se señalará en esta presentación, ilustrísima señoría. Excelentísima, perdón, disculpe, señoría. Señoría, este requerimiento ya ha cumplido con el trámite para acoger la tramitación, tanto así que se decretó la suspensión y que son aquellas que señala la norma constitucional. No me voy a referir a la legitimación de esta parte porque entendemos que acompañado el certificado, tampoco a la gestión pendiente porque existe un recurso de protección presentado por el Banco de Chile en contra del Consejo Monetario Nacional y en contra del Ministerio de Educación, considerando que el decreto que declara todo el inmueble de propiedad de mi representada como monumento histórico vulnera sus garantías constitucionales de derecho a propiedad y ejercer una actividad lícita. Entendemos también, tampoco voy a referirme a que se trata de una norma legal, porque estamos hablando del artículo 11 y 12 de la Ley 17.288, es decir, una norma que expresamente el artículo 47 de la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional señala que es contra aquellas con las cuales se puede recurrir. Hay 3 puntos que ha planteado el Consejo de Defensa del Estado, excelentísima señoría, para decir que este requerimiento sería inadmisible. En primer lugar, ha señalado que no se cumple con el requisito que el precepto haya sido declarado constitucional por resolución de este excelentísimo tribunal. Y cita a defecto el requerimiento 3080 del año 2017. En aquel requerimiento, excelentísima señoría, esta parte, Bellavista Veja Tomé, arrendataria con opción de compra de ese inmueble, no como señala en la oposición con promesa de compraventa, pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 17.288, lo que no fue acogido por fallo de mayoría de este excelentísimo tribunal. Sin embargo, señoría, no se pronunció esta instancia, este tribunal, en relación al artículo 11 de la Ley 17.288. ¿Por qué entendemos que es esencial, excelentísima señoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 11? Y con esto haré mención de inmediato al otro requisito de admisibilidad. Entendemos, excelentísima señoría, que el artículo 11 contiene una norma que excede las garantías, que excede el rango legal y las atribuciones de cualquier órgano que impone restricciones a un particular. Me explico. Señala el artículo 11, como bien lo dijo el señor relator, que declarado que sea un monumento histórico, para hacer cualquier reparación, restauración, modificación, etcétera, etcétera, en un inmueble con esta característica, se requiere la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales. Cabe preguntarse en nuestro sistema legal, excelentísima señoría, ¿a qué se refiere con esta autorización previa? Lícito sería preguntarse dónde está el reglamento, la forma de discutir esta autorización previa, la forma de acogerse a esta autorización previa, como lo hacen otros entes de la administración, como serían las direcciones de obras cuando uno pide un permiso de edificación, que hay un reglamento, hay una ley que así lo señala. Sin embargo, nos encontramos con que esta norma, la Ley 17.288, no contiene reglamento alguno. Nunca se ha dictado tal reglamento, excelentísima señoría. Y no solo eso, sino que estamos ante una arbitrariedad absoluta contemplada en la norma, por cuanto no se señalan requisitos para esta autorización, como señalé, no se señalan formas de impugnar esta autorización y no se señala de manera alguna cómo se puede ejercer este derecho por el Consejo de Monumentos Nacionales. Debo hacer presente, excelentísima señoría, que se ha declarado como monumento histórico no solamente un edificio, se ha declarado un monumento histórico 6 hectáreas de terreno que contienen el monumento histórico, que contienen, perdón, la fábrica Bellavista Veja Tomé, considerando árboles, caminos, plazas, o sea, todo el terreno, un cerro entero donde está emplazada los 42.000 metros cuadrados que representa la instalación de la fábrica. Excelentísima señoría, no hay pronunciamiento de este excelentísimo Tribunal Constitucional respecto al artículo 11 de la Ley 7.288.
sí en una hipótesis distinta respecto al artículo 12, pero hay otras sentencias de la Corte Suprema anterior que declaraban inconstitucional esta norma, y como lo señalo y lo cito expresamente en el requerimiento, excelentísima señoría. Excelentísima señoría, se ha determinado en la petición de inadmisibilidad de mi distinguido contradictor que no habría fundamento plausible en este requerimiento por haber sido fallado. Como ya expuse, no se ha pronunciado este excelentísimo tribunal respecto al artículo 11 de la Ley 7.288, que es la que contiene esta especial autorización que nosotros hemos denominado, y así lo ha señalado la jurisprudencia y la doctrina, de una regulación expropiatoria por cuanto somete a una decisión que entra y deslinda en la arbitrariedad de un tercero el poder usar la propiedad de que uno es dueño. Es decir, para poder hacer, incluso podemos caer en el absurdo que para pintar la oficina del gerente de la empresa debo ir a Consejo de Monumentos Nacionales y no solo van a decir si puedo pintarlo o no, sino incluso me podrían decir de qué color lo puedo pintar. De esa magnitud de la ilegalidad, de la transgresión al derecho de propiedad estamos hablando, excelentísima señoría. Ha señalado mi distinguido contradictor también que la norma que nosotros solicitamos sea declarada inconstitucional por este excelentísimo tribunal no tendría el carácter de decisoria litis en el recurso de protección que se ha presentado o acción de protección que se ha presentado. Excelentísima señoría, esta parte ha recurrido de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por cuanto ha señalado que la declaratoria de este monumento histórico de un inmueble de su propiedad vulnera dos derechos esenciales: el derecho de propiedad y el derecho de ejercer la actividad económica que quisiera sobre el inmueble que es de su propiedad. ¿Cómo podemos entender que aquella norma del artículo 11 y 12 de la Ley 7.288 no es decisoria en este recurso de protección cuando es justamente esta facultad arbitraria del Consejo de Monumentos Nacionales, que no cuenta, insisto, con ningún reglamento y ninguna forma de impugnar esta decisión, no puede ser decisoria cuando justamente estamos diciendo que esta declaratoria y someter a un inmueble de un particular al arbitrio de una autoridad, un tercero, sin un reglamento al cual podemos someternos, vulnera esta garantía constitucional que es el derecho de propiedad. Bien, sabemos, excelentísima señoría, que el derecho de propiedad no es absoluto y que puede tener algunas restricciones, pero en este caso las restricciones no están dadas de antemano por una norma que uno pueda saber a cuál se somete, sino que provienen ex post a la solicitud que uno pudiera hacer al Consejo de Monumentos Nacionales para hacer cualquier reparación, restauración, etc. Y no solo eso, excelentísima señoría, sino que podemos llegar incluso al absurdo de que el gerente general del banco pueda terminar con una orden de arresto por no cumplir con una decisión de este tamaño que he señalado, excelentísima señoría, del Consejo de Monumentos Nacionales respecto a una autorización, o si se realiza una modificación o no realiza una modificación como aquellas que solicite el Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, señoría, excelentísima señoría, no cabe duda que la aplicación de estos dos preceptos que hemos solicitado se cae en la inconstitucionalidad es esencial para resolver el recurso de protección, por cuanto radica en estos mismos preceptos constitucionales impugnados, legales impugnados, la vulneración del derecho de propiedad. La aplicación de estos preceptos legales vulneran el derecho de propiedad de mi representada excelentísima señoría. En esas condiciones entendemos que se dan todos y cada uno de aquellos requisitos que señalan la Ley Orgánica Constitucional, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal, y solicitamos se declare admisible y se entre al fondo de la cuestión debatida, excelentísimas señorías. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, tiene la palabra por el Consejo de Defensa del Estado, don Guillermo Campos, también por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el Consejo de Defensa del Estado solicitando lo contrario de lo que solicita mi colega. Esto es que se declare inadmisible este requerimiento. Y nosotros lo que hicimos al plantear el requerimiento, entendiendo que estamos en una fase preliminar, en una fase todavía no relativa al fondo, fue plantear aquellos argumentos que nos otorga la propia Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Es decir, aquellas causales que se señalan en la ley como que impiden que un recurso o un arbitrio de esta naturaleza pueda prosperar y pueda avanzar hacia la fase del fondo.
Y el primer cuestionamiento que nosotros planteamos es el del artículo 84, número 2, que dice precisamente cuando la cuestión que se esté promoviendo en este recurso se plantee respecto de una norma que ha sido declarada conforme con la Constitución, ya sea en control preventivo o conociendo de otro requerimiento. Y nos referimos concretamente a una sentencia de julio del año 2017. Es decir, no han transcurrido muchos meses desde la fecha en que se emana esta sentencia definitiva hasta la fecha en que se interpone el nuevo recurso. Si uno revisa los dos planteamientos, si uno revisa los dos recursos, y me refiero no solamente a la acción de protección, sino también al requerimiento de la inaplicabilidad, son bastante idénticos. Idénticos, es decir, las argumentaciones son las mismas. En el segundo se añaden unos argumentos adicionales, se añade una norma adicional como impugnada, pero en cuanto a su estructura, en cuanto a la expresión de los hechos, en cuanto a las circunstancias, en cuanto al resto de los antecedentes, son idénticos. ¿Y qué es lo que planteamos nosotros? Que aquí se tramitó la causa 3080 del año 2016 y este excelentísimo tribunal, pronunciándose sobre el fondo, desechó el planteamiento de fondo. En este primer requerimiento, ¿qué fue lo que sucedió? Recurrió una empresa que se llamaba Bellavista Oveja Tomé S.p.A., que era la arrendataria, y argumentó en definitiva diciendo que la aplicación de estos preceptos le causaba un vejamen a sus garantías constitucionales. Y este tribunal, al desechar el recurso, se desecha por varias razones, por un tema de legitimación activa. También se habla de que el decreto, en esa época el decreto que se está impugnando hoy día no existía. Existía solamente una autorización o un pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, es decir, no estábamos frente a actos administrativos afinados. Pero si uno analiza el requerimiento y la sentencia de este tribunal, la sentencia del tribunal se va al fondo del asunto y entrega los argumentos, pero los entrega como argumentos como por añadidura. Es decir, además de que nosotros nos pronunciamos sobre el fondo, por añadidura, no debiera haberse admitido este requerimiento por un tema de falta de legitimación activa y porque se estaba accionando respecto de un acto que no es un acto terminal. Pero la sentencia es bastante contundente y reflexiona respecto de cuáles son las facultades o cuál es el sistema de protección de estos bienes y cómo este sistema de protección se encuentra incardinado con aquello que se llaman los derechos de tercera generación, los derechos fundamentales de la tercera generación. Se hace abundante cita a fallos de tribunales constitucionales europeos donde estos temas han sido acogidos, donde han sido resueltos. Y en definitiva lo que dice es que el sistema previsto en la ley 17.288 es un sistema que es compatible con las garantías constitucionales, con el texto de la Constitución. Insisto, los argumentos más bien formales se entregan en el fallo por añadidura y así aparece en el considerando 39 del fallo al cual me estoy refiriendo. Entonces decimos que la existencia de este pronunciamiento es a nuestro entender una hipótesis que calza perfectamente, que encuadra, que se ajusta a la hipótesis del número 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal. Si estimáramos que no es así, de todas formas entendemos que no es admisible, pero ya no por la norma del número 2, sino por la norma del número 6. Porque así también esta alta magistratura ha dicho que cuando existe un requerimiento de este tipo respecto de normas en las cuales ha habido un pronunciamiento y han sido declaradas conforme con la Constitución, se configura de alguna manera un impedimento que tiene que ver con que antes el documento o el recurso o el requerimiento aparece desprovisto de motivos plausibles. ¿Y por qué? Porque si uno analiza, insisto, los dos requerimientos, las circunstancias de hecho, los preceptos legales, la normativa en juego es idéntica, son las mismas. Ahora, ¿hubo una modificación sustancial de circunstancias entre el mes de julio del año 2017 a enero del 2018 cuando se planteó el recurso? Ninguna. Luego, si este tribunal ha ocupado en innumerables oportunidades que el cambio de circunstancias podría justificar un cambio de decisión respecto de los preceptos,
En este caso en particular, ese cambio de circunstancias no se da. Pero nosotros decimos también, y avanzando también respecto de las normas que permiten declarar inadmisible este recurso, hablamos de la norma del artículo 84, número 5, y decimos que el precepto no es decisivo. Y decimos que el precepto no es decisivo por dos razones. ¿Y por qué? Queremos explicar por qué no es decisivo. La ilustrísima Corte, o en su momento la excelentísima Corte Suprema, van a tener que reflexionar acerca de la acción de protección o de que motiva el presente recurso. ¿Qué es lo que se plantea en ese recurso? Se plantea que la conducta del Ministerio de Educación y del Consejo de Monumentos Nacionales amerita una acción de protección, es decir, constituye una acción u omisión arbitraria e ilegal que vulnera preceptos constitucionales de aquellos que están protegidos y amparados por nuestro sistema de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Cuando la Corte tenga que revisar este asunto, va a tener que decidir si la decisión o la propuesta que hace el Consejo de Monumentos Nacionales y el posterior decreto del Ministerio contienen, son o no actos ilegales o arbitrarios. Y para poder discernir acerca de si son actos ilegales o arbitrarios, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tienen que reflexionar? Primero, si se trata de autoridades legalmente investidas, si han actuado dentro de la órbita de sus atribuciones, es decir, si tenían competencias para hacerlo. Y además, tienen que ver si las decisiones que tomaron fueron razonables. Para poder tomar esa decisión respecto de estos tres puntos, es necesario revisar las normas específicas del artículo 11 y del artículo 12. No, no es necesario. Basta con que revise las primeras normas, sobre todo la norma del artículo 9, que es aquella que atribuye las funciones y las competencias a estos órganos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decidir la Corte? La Corte tiene que decidir si hay una acción u omisión ilegal o arbitraria que priva, perturba o amenaza una garantía constitucional. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las garantías constitucionales que podrían verse vulneradas? ¿Por qué? Por una acción u omisión arbitraria. Es decir, son requisitos copulativos. Son requisitos copulativos. Y la mejor prueba para comprobar que la norma del 11 y la norma del 12 no son decisivas es que el primer recurso, aquel en que incidió el primer requerimiento de inaplicabilidad que fue rechazado, ya se completó su tramitación en la justicia ordinaria. La Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó y la Corte Suprema lo rechazó. Y yo digo que la prueba más fehaciente está en la lectura de la sentencia. El requerimiento es idéntico. El recurso de protección es idéntico. Si uno lee la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, ¿en alguna parte se cita el artículo 11 o el artículo 12 como decisorio litis? No, porque no fue necesario. Cuando la Corte, y esto es un tema más bien de naturaleza técnica, uno no está reclamando aquí respecto de lo que pueda plantearse o el reclamo de que existe o no existe un reglamento respecto al artículo 12 de la Ley de Monumentos Nacionales. Lo que estamos diciendo es que estamos en una sede y en un contexto muy particular. Este es un requerimiento, una herramienta que se plantea en la perspectiva de un recurso que está pendiente de decisión. Y si uno analiza el recurso que está pendiente de decisión hoy día ante la justicia ordinaria, la norma del artículo 12 y la norma del artículo 11 no son determinantes ni son necesarias para que el tribunal pueda discernir ni pueda acoger o rechazar el recurso. Y tan obvio es ello que ya una vez que tomó la decisión, ninguna de esas normas aparece señalada en la sentencia. Argumentos adicionales que en nuestro concepto permitirían desechar este recurso son más bien de forma, que tienen que ver con que si uno analiza también este requerimiento, por cuestiones de forma, se indican vulneradas las normas del artículo 12 y la norma del artículo 11, y se señala que la vulneración se produce respecto de los artículos 1, quinto, 19 número 21, 19 número 24 y 64 de la Constitución. Sin embargo, al argumentar respecto de cómo se produce la eventual vulneración, nada se dice respecto de cómo se vulnera el número 1, nada se dice cómo se vulnera el artículo 5 de la Constitución, no se dice qué sucede o a propósito de qué se cita el artículo 64. Es decir, las argumentaciones están circunscritas a los números 19, número 21 y número 24 sin ningún
argumento adicional. Y el último argumento que decíamos nosotros, que entendíamos, acudiendo también a una jurisprudencia de este tribunal, es que las normas sobre protección de los monumentos nacionales constituyen un sistema. Si nosotros dejáramos de aplicar, es un sistema que se articula básicamente sobre la base de las autorizaciones previas, no hay nada más que eso. Luego, si se establece la norma o el sistema de protección de los bienes y le quitamos las autorizaciones previas, ¿qué queda? No queda nada. Desarticula un sistema. Se podrá reclamar que no haya un reglamento que discipline la manera en que se está haciendo, pero ese tipo de reclamo, entendemos, su señoría, que no es para plantearlo en esta magistratura o a propósito de un recurso de protección que tiene un contenido y unos alcances bastante acotados. Por consiguiente, su señoría, nosotros solicitamos en particular que este requerimiento sea desechado por ese motivo. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia. Gracias.